Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. La transformación espiritual que Dios obra en nosotros nunca es solo para nuestro propio beneficio. El poder de Dios se manifiesta en nosotros para poder alcanzar a otros. Hoy platicaremos sobre cómo poner nuestra fe en acción, bajarnos a lavar los pies de los demás y amar de manera práctica. Conversemos acerca del servicio, aquí en Entre Semana. Servir a Dios es algo maravilloso si entendemos bien lo que es y cómo Dios lo hace por medio de nosotros. Ministrar en el nombre de Cristo puede ser tan inspirador y emocionante como un vuelo en ala delta, o puede ser tan pesado y aburrido como subir la misma gran piedra a la cima de un monte, como hacía Sísifo según la mitología griega. Este es el capítulo 1 del libro Llamados a ser siervos de Dios de Warren Wiersbe, y creo que pinta un cuadro interesante respecto a lo que es el servicio a Dios, ¿no? A ver, repite la primera parte. ¿El servicio es cuándo? Servir a Dios es algo maravilloso, dice, si entendemos bien lo que es y cómo Dios lo hace por medio de nosotros. Ah, ok. ¿No? O sea, es algo que Dios hace por medio de nosotros. Ajá. ¿En qué sentido el servicio es una práctica, como hemos estado diciendo, que abre tiempo y espacio? Y quizás de las prácticas, a mí es la que dije, bueno, pero ¿cómo esto abre tiempo y espacio para, no? Y pensando en la cita de Wiersbe, que dice, bueno, puede llegar a ser tan emocionante como hacer algo increíble, como pesado, ¿no? O sea, inclusive hablar de servicio como práctica espiritual, hay gente que va a decir, no, mira, ¿sabes qué? Esta paso. O sea, todo bien con reposo, todo bien con solitud, todo bien con ayuno, pero servicio, yo me quemé. A mí me usaron, me recontra usaron en esto, descuidé mil cosas y se me hizo pesado, como dice Wiersbe. ¿Qué pasa con eso? O sea, está bien, ¿el servicio en sí crea tiempo y espacio? ¿O el servicio a la manera de Dios, entendido desde la perspectiva de Dios, nos permite crear tiempo y espacio? Porque el servicio... Wiersbe mismo tiene una definición de ministerio, que a mí me gusta usarla quizás para servicio. Deja que la busco aquí rápido para leerla. Dice, el ministerio, bueno, pero podemos tomarlo como sinónimo de servicio, tiene lugar cuando los recursos divinos satisfacen las necesidades humanas por medio de canales amorosos para la gloria de Dios. Está interesante. Mira, otra vez dice, el servicio, acá el libro dice ministerio, pero él lo toma como sinónimo de servicio, ¿no? Tiene lugar o toma lugar cuando recursos divinos, o sea, satisfacen necesidades humanas por medio de canales amorosos para la gloria de Dios. Eso nos da un buen cuadro de, a ver, ¿de qué estamos hablando? Sí. Porque actos de servicio puede hacer cualquiera y no necesariamente ser una práctica espiritual. Lo vimos con el ayuno, lo vimos con el reposo. O sea, tiene que tener ciertos elementos de espiritualidad para que el servicio realmente sea una práctica que crea tiempo y espacio para que Dios obre en nosotros y a través de nosotros. Claro. Ahora, ¿qué es servicio? Porque yo cuando pienso en servicio como una práctica, simplemente pienso en servir en mi iglesia, enseñar una escuelita dominical, ayudar a limpiar la iglesia antes de que comience el culto. ¿Eso es? O sea, ¿es aprender a trapear? Sería la cara visible. Ok. Esa es una de muchas. Y ojo, y quizás hay algo interesante ahí. No sé cómo lo viviste tú, pero yo me acuerdo que en la iglesia donde yo crecí, cuando hablaban de los diáconos, era bueno, porque son los que tienen que limpiar la iglesia. Y era como, porque son los que servían las mesas. Entonces eran los que se paraban en la puerta y tenían que tener limpio el local. Y como que nunca me hizo mucho clic ese concepto de diácono. Sí, porque servían las mesas, pero era como, sí, pero estamos hablando 2000 años atrás. Y no necesariamente es la misma manera, porque el contexto es distinto. Quizás esa sería una cara externa de servicio. Sí. A mí me gustó cómo lo enfoca Practicing the Way, que habla de 4 aspectos que tienen que estar como esenciales para que el servicio se vuelva una práctica espiritual, una disciplina que yo diga, ok, esto es un ritmo que voy a incorporar a mi vida, pero ¿cómo hacerlo para que no se vuelva algo absolutamente externo y conductual? Claro. ¿No? Sí, ellos lo definen el servicio como entrar voluntariamente en la vida de otra persona a una costa de mí mismo para que esa persona pueda tener más vida. Entonces, tiene que ver con un acto de amor donde yo entro en la vida de la otra persona
para su beneficio. Y aún si eso me termina costándome algo. O sea, hay un aspecto de sacrificio. O sea, Sí. basado en esa definición, hay motivación, tiene que ver con amor, vamos a hablar de eso ahora. Hay un aspecto sacrificial, o sea, todo servicio implica un acto de sacrificio, ¿no? Y el beneficiario es otro. Ajá. Bueno, quizás uno termina siendo beneficiario indirecto en el sentido de que siempre es una bendición cuando sirves a otro, pero no como el fin. Te voy a servir porque así Dios me va a bendecir. Ujú. No, sino como el efecto colateral. Sí. Eres, al ser un canal de bendición, el río, el cauce del río pasa y ahí en ese lugar quedan beneficios. Sí. ¿No? Sí. Sí, yo creo que porque hay muchas razones por las cuales uno sirve, ¿no? Ujú. Hay personas que sirven porque sienten culpa, hay personas que sirven porque... Bueno, eh, perdón, que te interrumpa. Ahí hablemos de motivación como el motor, Sí, ¿te parece? sí. Ellos hablan de amor como el motor, Correcto. ¿no? El motivador. Motivaciones equivocadas. Dijiste culpa. ujú. ¿Qué más? Deuda también, Ajá. ¿no? Sensación de deuda. Hicimos toda una serie, digamos, deudas que nos controlan. Deudas que nos controlan. Sí. Y creo que muchas veces el servicio tiene que ver con deuda. Es como Ajá. que, bueno, pero es que yo en mi vida era así. Entonces, como esas películas, no sé si siempre sucede, ¿no? Me salvaste la vida, ahora seré tu esclavo para Sí. siempre, ¿no? Entonces, y Dios no... O sea, la vida de servicio no es pago de una deuda. No. Es amor a otros y amor por Dios, Sí. porque Dios ama a otros. Entonces, Ahora- si yo amo a Dios, pues entonces voy a estar amando lo que Él ama. Fíjate, podríamos tener entonces lo externo del servicio, pero veniendo de una mala motivación, a lo mejor bendices a otros, pero yo pierdo. Sí. ¿No? De hecho, Pablo lo dice en Filipenses, algunos Ujú. predican a Cristo por envidia y por contienda y para añadir aflicción a mis cadenas. Y a mí qué me importa, Cristo es predicado igual. Ujú. El tema es que pierden las personas que motivación, tienen una motivación equivocada para el Claro. servicio. Bueno, deuda, culpa. ¿Pensarías en alguna otra más? A ver. ¿Sabes qué se viene a mi mente? Y está bien, no es la idea meternos en polémica tan al inicio de este capítulo, pero vincularlo con identidad Ok, o hacer de sí. servicio mi leitmotiv de la vida. O sea, yo soy siervo Ujú. y Dios me llamó a ser un siervo, punto. Y lo espiritualizo de manera tal de que todo tiene que ver con lo que yo hago, ¿no? Y de alguna manera empieza a haber una especie de como herramienta espiritual. No sé cómo llamarle, pero es como, sí, pero yo soy siervo. O sea, Ajá. Dios me llamó a ser un siervo, punto. Y es verdad, Dios nos llamó a todos a ser siervos, Sí. pero cuando se usa como una especie de... No sé, no encuentro las palabras, pero yo sé que tú tienes la capacidad de leer mi cerebro. Pero sí captas por dónde voy. O sea, las personas que no sé si profesionalizan esto Ajá. o lo hacen su esencia de vida, Sí. creo que ahí no va. Si bien Pablo se veía a sí mismo como siervo, su identidad siempre estuvo en ser hijo, Ujú. ¿no? No sé si tiene que ver quizás con un concepto de llamado de Dios mal entendido, de vocación mal entendida. Sí, y creo que, o sea, termina siendo un tipo de muletilla donde la persona descansa en eso y termina atrofiándose el otro lado, o sea, el de ser hijo. Ujú. Y también muchas veces las personas entran en crisis cuando su servicio cambia, porque a veces el servicio viene con título. Ahí es donde Bueno, hablas acerca por del ahí va, ministerio, ¿no? claro. Entonces digo, soy siervo, pero siervo con título. Sí. Porque soy el encargado de. Y unos pleitos enormes en iglesias se han peleado porque no es que me estás cambiando, me estás quitando, me estás... Soy la maestra de la clase sí. Estrellitas de Jesús desde que empezó. No me puedes sacar de acá. Yo fundé la clase Estrellitas de Jesús. Correcto, sí. Entonces, ahí es donde hay un tema de identidad y lo que termina poniendo en riesgo es la motivación de amor. Sí. Porque yo creo que una persona que sirve, si tomamos la definición como algo que se hace a favor de otros, si llega otra persona con una capacidad mayor de servir, o sea, no sé, tiene otros recursos, tiene otro entrenamiento, es más efectivo, una
una actitud pura de amor haría que o colaboro con esa persona o incluso le doy a él o a ella la preeminencia. Donde digo, Adelante. hey, al final esto es para las estrellitas de Jesús. Claro. O sea, no es para mí. Entonces, si ya mi tiempo se ha acabado, pues que vaya otra persona. Entonces, creo que sí, es difícil porque cuando lo hago mi identidad, yo he tenido personas que me hablan llorando diciendo, yo toda mi vida me he visto como siervo de Dios, pero me cuesta horrores verme como hijo de Dios. Sí. Y creo que el cambio tiene que ver justamente, cuando yo me veo como hijo de Dios, me veo como heredero y coheredero con Cristo, como recipiente de su amor de manera incondicional y o sea, es un amor que rebasa, donde yo lo puedo compartir y no hay problema. Bueno, creo que por ahí va. Cuando el amor es el motivador, es el vaso que se está rebalsando, no se agota. Pero cuando el motivador tiene que ver con hacer de mi servicio mi esencia, es como que se me está acabando. Ajá. Ojo, ¿eh? O sea, es como, esto lo tengo que mantener lleno yo. Yo sé que lo hemos mencionado, pero es inevitable no pensar en la parábola del hijo pródigo y que ambos hijos se veían como siervos. Eso a mí todavía me sigue dando tantas vueltas, tanto el que estaba lejos como el que estaba ahí. O sea, voy a volver, pero como un trabajador de mi papá, yo no merezco más. Y el que estaba ahí dice, toda la vida he trabajado y no tengo nada a cambio. Y es como, ¿en serio no tienes nada a cambio? Y fíjate, ¿no se te hace común muchas veces que esa es la queja de las personas que han hecho del servicio su identidad? Tantos años he servido y ¿qué me dio Dios? Ajá. Y terminan desilusionados de Dios, pero desilusionados porque olvidaron Juan 21. Claro. O sea, Jesús le dice a Pedro, ok, Pedro, se viene con todo, Hechos está a la vuelta, el Espíritu Santo está por llegar. La pregunta no es qué estás dispuesto a hacer por mí, ni qué estás dispuesto, cuál va a ser tu servicio, es si me amas. Ujú. ¿Y por qué le ama? Entonces vas a servirme, pero no al revés. Sí. Si me amas, ok, apacienta mis corderos. Ujú. ¿Me amas? Bueno, apacienta mis ovejas. O sea, es un pasaje tan conocido, pero no necesariamente tenemos tan claro ese orden, Claro. ¿no? Sí, sí, y yo creo que eso termina siendo el fundamento del servicio. Sí. O sea, porque si es fundamentado en amor, entonces es sostenible. Si no, entonces uno o no hace lo que debería hacer o hace demasiado y termina quemándose y termina reclamando a medio mundo. Y antes de pasar a la otra, solamente para terminar algo de amor. Es amor derramado en nosotros, Juan 5:5. Es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Si es el mejor amor que podemos dar nosotros, C.S. Lewis nos dice, ese amor tiene fecha de vencimiento. Y por lo tanto es un amor encarnacional. Encarnamos el amor de Jesús. Paul Tripp dice eso en Instrumentos en las manos del Redentor. Y a mí me gusta mucho, es el amor encarnacional, porque eso hace que no te lo tomes personal. Claro. A mí me ayudó mucho a entender, no significa que, estoy desde la superación y insúltenme y que no me afecta, ¿no? Pero me ayudó mucho a liberarme de, hey, no es contra mí. Están rechazando el consejo de Dios. Correcto. Yo estoy intentando encarnar la verdad de Dios dicha con amor. Entonces no está rechazando a mi persona, está rechazando lo que Dios dice, no lo tomo personal. Sí. Pero si está construido sobre mi experiencia, sobre mi identidad como siervo, claro que me lo tomo personal. Ujú. Y al final los que terminamos perdiendo somos nosotros, Sí. ¿no? Sí, y creo que cuando entendemos de que nosotros permanecemos en la vid como hijos y la idea es que demos fruto, pues ese fruto, ¿cómo se va a ver? Se va a ver como actos de servicio, como buenas obras, lo que menciona en Efesios capítulo 2. Va a ser algo a beneficio de otra persona. Y creo que esa termina siendo la esencia. Entonces, cuando mi servicio es una muestra de mi amor, una muestra de mi identidad como hijo, entonces ahí es donde tengo esa fuente inagotable, Ujú. ¿no? Pero Comer no termina ahí. Él habla también acerca de cómo deberíamos de servir. Y él habla de servir en secreto. Y esto me llamó la atención porque creo que sí, definitivamente hay una tensión. Hay una tensión entre servir de tal forma que nadie te ve,
pero también hay que modelar el servicio para otros Sí. que están a tu alrededor. Otra traducción sería discreción, ¿puede ser? Busqué la palabra y alguno... No, puede ser. En como- inglés es hiddenness, Ajá. estar escondido. Escondido, algo discreto. Estoy Ujú. pensando en español, ¿viste? Cuando alguien hace algo de manera discreta, no quiere que la gente sepa. Ajá. O sea, lo haces, no haces todo una logística para que, porque hay gente que es que lo quiero hacer en secreto, entonces paralicé la ciudad para que nadie se dé cuenta. No, estás haciendo el efecto contrario, Ajá. estás llamando la atención por hacerlo tan en oculto, ¿no? Pero al ser algo discreto tiene que ver con, hey, no hay que tocar trompetas antes, ¿no? Ujú. Así decía Jesús, que tocan las trompetas, los fariseos, Ajá. sí, ¿no? En los Sí, sí, evangelios, sí. algo Sí, así. sí, O sea, Mateo capítulo en 6. Mateo, ¿no? Tiene que ver con esa discreción de, hey, hazlo de manera tan discreta, tan oculta, que si la gente lo sabe, lo sepa, pero no por tu boca, Ajá. ¿no? Sí. Si la gente habla que hablen ellos, pero no tú, ¿no? Ujú. Como dice Proverbios 27, alábate al extraño y no tu Y propia no tu boca, propia boca, ¿no? sí. Ahora, cuesta hacer eso. Esa es la realidad. Porque yo siento que hay una tensión que hay que ser honesto en ponerla en la mesa. Ujú. No. Yo lo hago sin esperar nada a cambio. Pero no me lo agradeciste. Sí. Espérame. O sea, ¿era sin esperar nada a cambio o Ujú. no? Sí, pero no me lo reconociste. Sí. Sí. Sí, pero a todos le dio las gracias menos a mí. Entonces, a ver, espérame. Cuesta. Y uno tiene que ser muy honesto en que hay una tensión entre quiero hacer algo en oculto y en discreto y el orgullo está gritando reconocimiento. Claro, claro, porque se siente rico ser reconocido, se siente bien, a uno le gusta que la gente note lo que estás haciendo y entonces uno se posiciona de tal manera, así como políticos, ¿no? O sea, ahí estoy con la pala, mira, Claro. mira, ¿están las cámaras? Sí, ok. Entonces, porque ahí es donde nos dan los aplausos, ahí es donde tenemos esa sensación de validación. Pero cuando nosotros actuamos en secreto, también lo que creo que quita es esa tentación de hacer esto acerca de mí. O sea, una vez más remontándose al tema del amor. Mm. Porque si yo no voy a obtener una recompensa inmediata por mi servicio, entonces mi recompensa tendrá que ser al futuro de Dios, ¿no? Que es lo que dice Jesús en Mateo 6, o sea, los que buscan reconocimiento ya tienen su recompensa, pero permite que Dios te recompensa, hazlo en secreto. Bueno, ahí está interesante, porque por mucho tiempo, estoy hablando de mi tiempo de adolescente, cuando decían, bueno, pero ellos ya tienen su recompensa, yo decía, claro, porque los fariseos, decía, viste, cuando si vuestra justicia no fuera como la de los fariseos, ¿no? Ujú. Era como, bueno, ¿qué recompensa era? ¿Viste? Y como que por mucho tiempo me cuestionaba qué era esa recompensa. Ajá. Y no, la recompensa era eso. Si ellos buscaban el reconocimiento, ya lo tienen. Si ellos buscaban ser vistos, ya tienen su recompensa, Sí. ya fueron vistos, ¿no? Y creo que ahí hay algo, tú lo mencionaste en la predicación de esta cena en el domingo en la iglesia, del servicio como un acto de esperanza. Porque saber que Dios es galardonador, es recompensador, pone el foco más allá del presente. Ujú. O sea, puede que, porque hay cierta como, ¿cómo lo puedo decir? Como vivimos en comunidad, Ujú. a ti te gusta que alguien lo vea. O sea, no sé, viste, el Claro. esposo que, viste, está llegando la esposa a casa, el tipo había limpiado la casa, había, viste, dejado la cocina impecable y llegó la esposa, no dijo nada y él empieza como, oye, ¿no te diste cuenta que... ¿Qué tal cosa? el baño, eh? Claro, ¿no? ¿Viste cómo rechina? Y la esposa dice, yo hago eso todos los días, ¿qué te pasa? Pero, viste, es como que hay cierta expectativa natural de que me gustaría que la gente vea lo que yo estoy haciendo. Entonces, ¿cómo haces para decir, uy, esto que estoy haciendo no está yendo a saco vacío? Ujú. Dios lo ve. Sí. Y no lo hago para que Dios lo vea. No tiene que ver, no sé si tenemos tiempo, pero a ti no sé cómo te ha ido con el tema de la teología de la recompensa.
A O ver. sea, yo he escuchado de todos y me crié en un ambiente donde Dios te va a dar esas 5 coronas. Y yo siempre decía, bueno, entonces tengo que hacer esas 5 cosas y nada más. No nos dan corona por orar, así que no voy a orar. No hay corona por leer la Biblia. Ujú. Eh, Vaso de agua fría. claro, y ya está, ¿no? Después era como, bueno, pero eso nos va a dar ciertos niveles en el cielo. Y yo decía, bueno, pero si el cielo va a ser sinónimo de gozo, o sea, qué triste va a ser. Y como que me generaba cierta tensión. Después ya más grande era como el apelo constante era no llegar con las manos vacías ese día. Pero, hey, mira todo lo que hice. Toma. ¿Viste? Esto es para ti. ¿Tú crees que O sea, vamos a no dar... sé. ¿Viste cuando dicen Apocalipsis que entregaron las coronas a Jesús y todo eso? ¿Tú crees que o sea, eso es lo que nosotros vamos a hacer? Entonces nosotros ganamos coronas y después lo vamos a entregar. Eh, Tendríamos que meternos en cómo se interpreta Apocalipsis y creo que no se interpreta de esa manera. Yo tampoco. Es que Y yo tiene que ver creo mucho con la yo creo que interpretación eso ha del libro. creado una distorsión en Claro, cuanto al tema de totalmente. recompensa. Totalmente. Porque es como, ok, y vas a llegar ese día y con manos vacías vas a inclinar tu rostro y te vas a avergonzar ante Dios. Y es como, qué miedo que venga Jesús. O sea, yo no quiero estar en la eternidad con Él, ¿viste? Tampoco estoy diciendo que... Es que no sé cómo va a ser. Ese es el tema. Sí. Solo sé que Dios es galardonador y que Dios recompensa. Pero ¿Cómo sería lo muy, hace muy y qué feo lo hace? que No dice, sé. Dios es galardonador, que Dios te recompense, que Dios que ve en los secretos te recompensará. Pero no importa porque al Claro. final tú lo vas a entregar a Jesús, así que chao. Chao, no es para ti. Y yo he escuchado historias de... Es como la historia de esos van a ser los materiales, pensando en sí, sí. primera de Corintios 3. Había una canción. Y que con esos vas a construir tu casa. Entonces, cuando veas que hiciste toda heno, madera, hojarasca, tu casa en la eternidad va a ser una porquería. Yo decía, yo no quiero ir al cielo así. Me va a tocar los departamentos del fondo, las de ayuda social. Lo que tienen Infonavit van al fondo. Wow. O sea, pero fíjate, creo que no hay un... O sea, está para pegarse un clavado de... A lo mejor una serie de mitos de... Porque, otra vez, Dios es galardonador. Ujú. Dios es recompensador. Ahora, ¿qué significa eso? No lo sé. ¿Qué significa que... Yo he escuchado de que Dios te va a hacer como gobernador de provincias en el cielo, en la Nueva Jerusalén. Ajá. Y vas a ser como una especie de alcalde o Oh. mil cosas. Yo creo que para mí tiene que ver con que Dios no lo pasa por alto. Correcto. Pero Él por eso quiere que lo hagas en oculto, de manera discreta, Ujú. que no con la fanfarria que hacían los fariseos. Es un acto de fe. Es un que acto claro, de es fe. un acto de fe. Quiero leer un pasaje de La Divina Conspiración de Dallas Willard, Ajá. porque él tiene una perspectiva muy interesante acerca del pasaje Mateo 6 que dice que tu mano Derecha, izquierda no sepa lo que hace la izquierda. Él dice, el tipo de persona que por andar a diario con Dios se ha transformado, hará la buena acción porque fluye de modo natural de su carácter y es el tipo de persona que precisamente lo hará sin que su mano izquierda note lo que hace la derecha, como cuando uno conduce su propio auto o habla en su lengua nativa. Son personas que no necesitan invertir en pensamientos o reflexiones sobre qué cosa buena hacer por los demás. Sus acciones son en secreto. No importa quién esté ahí observando porque las absorbe el amor de Dios hacia todos los que las rodean. Casi ni se dan cuenta de lo bueno que hacen y rara vez lo recuerdan. Y justamente porque de veras viven hacia Dios, de cara a Dios, Dios les responde, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. El que da sin pensar siquiera en quién puede verlo y no nota que sea algo especial ni gran cosa, es justamente el que capta la atención de Dios y se vuelve socio creativo de Dios en hacer el bien. Esa persona conoce lo que es la comunión con Dios y verá los efectos de sus acciones multiplicadas en el poder de Dios. Bueno, después continúa. Ujú. Podremos hacer todo un podcast Sí. leyendo Dallas Willard. Pero me llama la atención porque él dice, eso de que hacerlo en secreto es hacerlo regular. Sí. A mí me pasa a cada rato, yo estoy manejando y yo tengo que poner
yo tengo que poner GPS aún si voy a un lugar donde sé dónde es, sé dónde estoy yendo, porque tan pronto me distraigo y me pongo en automático en ir en otra ruta. Y me ha pasado tantas veces. Es bien frustrante. Pero, o sea, lo que pasa es que yo ya tengo una ruta mental donde ni lo pienso. Voy a casa. Y lo que Willard dice es que el servir debería ser esa ruta ya que ni lo piensas. Sí. Porque, o sea, ni sabes lo que... ¿Qué hice? ¿Cómo que hiciste? O sea, ayudaste a tantas personas, hiciste esto, hiciste lo otro. O sea, y es interesante porque Jesús también en Mateo 25 lo dice. O sea, ellos se quedan sorprendidos cuando Jesús dice que el Hijo del Hombre viene, dirá, ustedes no me visitaron en la cárcel. Sí. Esto es en Mateo 25. Y 35 dice, porque tuvieron hambre, ustedes me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron. Y ellos, ¿cuándo te vimos como extranjero y te recibimos? O desnudo y te vestimos. ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y el rey les responderá, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. Pero me llama la atención de que ellos ni siquiera lo registran. O sea, no es como que, claro, porque cuando ayudé a ese pobrecito. No, es como que es lo que hacemos. O sea, ni me acuerdo, ni llevo la lista. Es simplemente yo vivo como una persona de amor y una persona de amor sirve. Bueno, ahí acabas de decir algo muy... Permíteme un debraye. Cuando se llevan listas, no sé si la motivación es el amor. Y no sé si la manera de hacerlo es en oculto. Creo que tenemos que dejar de pensar en actos de servicio para empezar a tener un estilo de vida de servicio donde no hay que pensarlo, ¿entiendes? O sea, es como alguien te pidió ayuda y si está dentro de tus posibilidades, lo haces. Si no está dentro de tus posibilidades, pues no lo haces y punto. Sí. Pero creo que cuando uno empieza a ver, pero es que cuando o sea, ¿qué vas a hacer? No vas a dar o sea, ponle un número. ¿Te acuerdas de la parábola? ¿Cuánta deuda se te perdonó? Es imposible de calcular. Sí. Y tú no vas a pagar lo que, o sea, no vas a dar esto que ni siquiera se compara. O sea, creo que cuando una persona empieza a cuestionar y dice, ay, sí, es que hoy, es que esta semana, no, mira, es más honesto decir, ¿sabes qué? No quiero. Esta semana no. Claro. Pero tenemos que, creo que, dejar de pensar en actos de servicio para empezar a incorporarlo en un ritmo de manera constante. Sí. O sea, vamos por la vida sirviendo. Vamos por la vida siendo de bendición a otros con los recursos que Él nos da. Ajá. Por eso me gusta mucho la definición de Warren Wiersbe, porque dice que el servicio toma lugar cuando los recursos de Dios, que no se acaban, satisfacen necesidades humanas, que son muchas, y yo simplemente soy un canal amoroso para la gloria de Dios. Entonces, si yo lo tomo de ese lugar, porque lo primero que diría, entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que deje de comer para darle comer a los...? No. O sea, ¿ves? Bueno, porque muchas veces es el pensamiento. Entonces, dejo de comer para darle comer a los pobres. No. Hay recursos divinos que satisfacen necesidades humanas. No estás yendo más allá de lo que es, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Practicing the Way hablaba de amor, secreto, en oculto, y el tercero era, deja que lo busco acá. Disponibilidad. Me encantó cómo lo usaste en la predicación, los 3 círculos, que era limitaciones. Sí. Sí, me encantó tanto que ya se me olvidó. Recursos y oportunidades. Ajá. Si quieres desarrollarlo un poquito, porque está bueno, no sé si lo podemos compartir. Creo que está bueno, porque cuando yo no entiendo eso, el servicio se puede volver una carga, o nunca lo hago, o estoy haciendo menos de lo que realmente podría. Sí. En realidad eso viene de un concepto para ver cómo hacer de tu servicio algo sostenible. Y el servicio sostenible es importante porque, o sea, muchas veces terminamos quemándonos. Entonces,
no voy a tener una disponibilidad al 100, pero sí tengo que tener algo de disponibilidad. Entonces, la primera cosa al ver son cuáles son mis limitaciones. Y mis limitaciones tienen que ver con las cosas que no me permiten servir. Claro. Y aún la Biblia es claro con eso. En 1 Corintios capítulo 7, cuando habla acerca del matrimonio, dice, mira, la verdad, yo prefiero que todos estén como yo esté. Sí, libre de preocupaciones, y habla acerca de que el soltero tiene todo su tiempo para poder servir a Dios. Y sí, yo me acuerdo, o sea, estando soltero era como que vamos para acá, que vamos a trabajar en tal cosa, dale, o sea, no pasa nada, voy. Pero ahora, o sea, estando casado, teniendo hijos pequeños, sí tengo que ser conscientes o sea, tengo otras responsabilidades. No puedo desvivirme y simplemente pues llego a la madrugada porque trabajé todo el día en servicio de otras personas, lo cual quizás a mí no me cuesta. Quizás yo lo hago desde el amor y quizás yo lo hago en secreto y tengo la mejor, pero tengo una limitación. Bueno, y te puedo decir algo con eso ahí, pensando en ese tema específico, nos cuesta llamarle con ese nombre. No, pero no estoy diciendo que es una limitación. Mis hijos son una bendición. Yo estoy felizmente casado. A ver, limitación no tiene que ver necesariamente con una palabra negativa. Tiene que ver con que hay un límite, hay una limitante. Hasta ahí puedo, porque tengo otras responsabilidades. Y no está mal llamarlo así. Pero a veces las personas no, como que tienen miedo a llamarlo por lo que es, ¿no? Sí. Es una limitación. Sí. Y después tengo recursos, tengo habilidades naturales, tengo mis finanzas, tengo un montón de otras cosas que Dios me ha dado, donde yo puedo poner a disponibilidad de otros y servirles por amor. Puedo entrar intencionalmente a su vida, a favor de ellos, a una costa mía, y eso, o sea, puede ser algo que termina dándole más vida, ¿no? Sí. Puede ser de bendición para ellos. Entonces yo tengo que ver cuáles son mis recursos, pero la inversa también existe. Puede haber puede haber una honestidad donde digo, mira, mis recursos no son tales como para darme el margen necesario para servir de manera disponible. Yo sé, a todos nos encantaría ser... de esta manera en este momento. Sí, a todos nos gustaría ser Jorge Müller y decir, vamos a orar por el desayuno, y que justo ¿qué fue? Chocó un camión de leche y un camión de cereal y hay un camión de tazas y todos tenían... Caía la taza, caía la leche y ninguna gota de leche cayó fuera de la taza. No estamos cuestionando las biografías de los grandes creyentes, pero bueno, está complicado que pase. Pero, o sea, sí, y es una limitación. Y ahora, pues, creo que la provisión divina es que Dios incremente tus recursos, pero si vamos a estar corriendo en déficit, eso solamente se puede hacer por tanto tiempo. Sí. Y si después ya tienes esas limitaciones, es triste ver cuántas personas... viniendo de una familia que se han dedicado a servir a Dios, los niños que crecieron en esa familia llegaron con la conclusión de que es que papá y mamá prefirieron más el servicio que a mí. Claro. Eso no era no prestarle atención a las limitaciones que tenías. Bueno, tenemos tiempo, ¿no? Si me saco los lentes, dice, me dio calor. Es que, oye, amigo, eso es el no reconocer eso. Yo he visto personas que han hecho, y esta no es una expresión acuñada por mí, se lo escuché a alguien de muchos años en el ministerio que ha acompañado a otros, hicieron del servicio casi una droga, que los desconectaba de la realidad, porque la droga lo que hace es que te desconecta de la realidad, de lo que tú intentas huir, y hacían de ese servicio o de esa actividad una droga que los alienaba, y era así, o sea... Sí. Y claro, como toda droga, necesitas más. Claro. Y terminaron destruyendo familias, destruyendo todo lo que está alrededor. ¿Y sabes cuál era el problema? Como había resultados, era, bueno, pero terminaba siendo usado por Dios igual. Y es como que, no... Y ahí nos podíamos hablar de Rabí Zacarías y un montón de cosas, ¿no? Pero yo creo que hay algo de adictivo en un... servicio que no reconoce sus limitaciones. Uno tiene que reconocer sus limitaciones. Eso para mí fue tan sanador cuando leí el libro de Comer de Elimina la prisa de tu vida. Acepta con gozo tus limitaciones. No, es que no, tengo tantas horas.
para eso. No Ujú. tengo más. Sí, Eso es lo que tengo hoy. Esto es lo que puedo hoy. Esto claro. es lo que puedo esta semana. Y acéptalo con gozo, porque si Sí. no, se vuelve tu vida algo tan difícil de Ujú. llevar. Y por otro lado, el daño colateral. Ujú. O sea, pagan otros Sí, por lo que se supone que era un servicio a Dios. Sí. Y después, por eso, hay gente que no quiere saber absolutamente nada. Exacto, sí. Y creo que eso es importante. Y después finalmente la tercera rueda, digamos, es la de Oportunidades. oportunidades. Y porque también, o sea, pensando en este tema, muchas veces nosotros queremos ir al otro lado del mundo y queremos servir a la persona que más lejano. A mí me acuerdo cuando había ¿cómo se llama? La ventana 1040. 1040. 1040. Ventana Y ojo, 1040. o sea, qué bueno que pudieron identificar un área donde los misioneros tienen que ir. Pero era como que, no, si no está en la ventana 1040, no es cool, no es servicio, no es nada que valga la pena. Entonces, personas desviviéndose para meterse en la ventana 1040 para poder servir o hacer cosas a favor de la ventana 1040, pero la ventana de su casa que mira a la casa de los vecinos, Claro. pues esa no se atiende. Y creo que eso es parte del problema, porque nosotros... Me imaginé. ¿Y dónde sirves tú en México? Ah, viste, no, perdón, estás en México, no es la ventana Sí. 1040. No, pero estamos en el círculo O sea, del silencio. Ah, está bien. Y Con eso ya lo justifico. Con eso ya está más cool. Basta de ironía. No, pero, ojo, una buena intención terminó distorsionando. Sí. Yo escuché mucho de la ventana 1040 cuando era adolescente y a mí me abrió los ojos a un mundo que uno desconocía. Pero no es una ventana u otra ventana. O sea, la ventana de mi casa que da al vecino no se cierra por ver otra ventana. Y creo que van ambas de la mano. Sí. Y estoy convencido de que más en el mundo globalizado en el que vivimos hoy, que ha cambiado en los últimos 40 años de una manera increíble, yo estoy convencido que el patio de un creyente debe ser el mundo. Es lo que dijo Jesús en Mateo 28. Vayan y hagan discípulos. ¿Y a dónde vamos? Pues a todas las naciones, a todas las etnias. Y lo confirmó en Hechos, es en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sí. No tenía los elementos de globalización que tenemos hoy. Ujú. O sea, nosotros tenemos que pensar en términos mundiales, pero no es una ventana u otra. Correcto. Y creo que ahí es donde a veces clamamos por oportunidades quizás del otro lado del mundo y nos perdemos las que están al lado, Sí. ¿no? Sí. Y eso es lo que nos da el servicio sostenible. Sí, sí, y yo creo que ahí es donde podemos ver, o sea, checa esto, porque el servicio se puede volver abrumante si estás yendo a Azerbaiyán cada 3 meses a servir y es como que, no, pero es que me estoy desgastando, espera, o sea, y ojo, o sea, creo que ha habido un poco de ácido en este episodio, pero sepa que la idea es... Permitiendo un poco de acidez. No, es de locura, dijo Pablo. ¿Cómo puedo servir de tal forma que esto termina siendo algo una práctica que yo puedo hacer a lo largo de mi vida? Porque no hay nada más triste y un poco frustrante conocer creyentes que parecen la selección de Uruguay. Sí, perdón a todos nuestros que nos escuchan de Uruguay. Nos dejan de seguir ahora los uruguayos. Si has escuchado a los uruguayos hablar del Mundial, Sí. siempre se remontan a 1950 y el bendito maracanazo. Y es como que, ok, pero hay algo moderno. O sea, la última que tiene es de Suárez que mordió la oreja del otro tipo. Sí. O sea, es como que no tengo victorias modernas porque, no, pero es que cuando yo fuimos a Arabia Saudita y metimos Biblias y fue a escondidas y después entramos a Rusia, que era la Unión Soviética. ¿Sí? La Unión Soviética, o sea, Claro, ya estamos hablando. O sea, entonces ellos, no, porque el servicio, y es como que, ok, ¿y qué hiciste la semana pasada? No, ya está. Y creo que es importante mantener una práctica de servicio sostenible. Para eso nosotros tenemos que entender nuestras limitaciones, pero también yo creo que hay algo importante para tomar en cuenta. El servicio, o sea, se rige por estas cosas, pero también esas cosas son movibles. O sea, yo tengo que buscar cómo achicar mis limitaciones a lo mínimo. Por ejemplo, hay personas que tienen una limitación de salud. Dicen, yo no puedo servir, me encantaría poder servir, pero es que subo unas escaleras y yo me canso. Quedo sin aire. Me quedo sin aire. Bueno, yo creo que sería un acto de amor empezar a hacer ejercicio.
Sería un acto de amor ponerte en forma, porque cuando tu hermano te necesita, tú puedes responder. Sí. Entonces vas achicando esa limitación, Ujú. ¿no? Hay personas que tienen limitaciones de tiempo y dicen, bueno, es que me encantaría, pero mira, y te dan todo su calendario. Gracias por el calendario. Lunes tengo tal cosa, martes tengo tal otra cosa, miércoles tengo tal otra cosa, jueves tengo sábado es mi único día de descanso y el domingo iglesia, ¿no? Y después siempre la iglesia lo cuenta como Claro, algo día más más. para hacer, ¿no? Hora 45, no más. Perdón, me cuesta empatizar con personas que dicen no pude ir a la iglesia porque estaba tan cansado. Pero bueno, eso es para otro episodio. El punto es que... El mito del cansancio dominical. Pero el punto es, brother, o sea, si eso es tu situación, tus limitaciones son enormes. Sí. Ahora ponte a pensar en Jesús, el Hijo de Dios, el que literal tenía el reloj de arena. Cada día se iba desvaneciendo un poco porque él iba a Jerusalén a morir. Pero aún así, él podía dejarse interrumpir. Él podía decir, vengan, que dejen que los niños vengan a mí. O sea, porque nosotros... Es chistoso, ¿no? Porque nosotros lo leemos, ¿no? Dejen que los niños vengan a mí porque tales son el reino de Dios. Y después continúa. Y después Jesús fue y... ¡Espera! Pero ahí tenés, ¿qué? 45 minutos, una hora donde Jesús Al estaba menos. jugando con los niños. O sea, él era interruptible. Sí. Se podía interrumpir a Jesús. No sé si te ha tocado esas personas que son muy autoimportantes y no les puedes interrumpir para nada. Es como que, oye, ¿tenés 5 minutos? Mira, te voy a mandar checo mi agenda, tres posibles tiempos. Uno es la próxima semana, la próxima en un mes. En un mes, ¿no? Y es como que, porque soy muy importante. Si alguien tenía el derecho de ser así, era Sí. Jesús de Nazaret, quien vino a morir por toda la humanidad. Él tenía el derecho de ser medio sangrón con su tiempo, pero él permitía margen Sí. suficiente como para ser interrumpido y como para atender a las necesidades, porque también no todas las necesidades lo puedes poner en el calendario. Sí, hay algunas donde dicen, mira, los martes por la tarde yo voy y ayudo en el hogar de niños y es de 6 a 8. Perfecto, lo puedes controlar. Pero cuando recibes una llamada a las 11 de la noche, oye, mira, se me acaba de descomponer el coche, estoy al otro lado de la ciudad, ¿me podrías ayudar? Híjole, es que... Entonces, o sea, si tú tienes margen y disponibilidad, entonces vas a ser efectivo en tu práctica de servicio. Sí. Y yo creo que también es un tipo de ofrenda. Es algo que yo hago de manera deliberada. Digo, no voy a llenar mi agenda. Sí. Necesito un par de días donde Haya no flexibilidad. está... O sea, ¿y qué se va a hacer en este bloque de tiempo? No sé. No sé, por si hay interrupción, por si algo surge. Y creo que eso es una manera saludable de vivir la vida. Sí, sí, definitivamente creo que aquí hay mucho. Me gusta eso del servicio sostenible, porque no es que entonces tengo que tener disponibilidad para... ¿Tengo que decir sí a todo? No, mira, si dices sí a todo, hay un problema. Porque hay gente que dice, no, el no me lo puedo. Pero si dices no a todo, también hay un problema. Sí. O sea, ni lo uno ni lo otro, ¿no? Cuando alguien te quiere llevar en este tema a alguna cosa dicotómica, algo no anda bien. Ajá. No es ni sí a todo ni no a todo. Ujú. El tema es, ¿qué está pasando? Sí, Que no hay cero margen de tiempo, claro. ¿no? Y después lo último es hermandad. La idea es, mi motivación es amor, mi actuar es en secreto, mi manera de vivir es con disponibilidad y después, por fin, mi meta es hermandad. Ahora, esto es interesante porque muchas veces nosotros vemos el servicio como un tipo de limosna, ¿no? Yo voy a ayudar a los indigentes y les voy a dar cobijas y les voy a dar algo de comida, pero ellos son diferentes a mí. Ellos son distintos. Ellos no son, o sea, son seres que merecen mi lástima, pero no mi respeto. Ellos dicen, bueno, los de Practicing the Way hablan de hermandad, convertir a extraños en familia. Como el servicio, como a lo mejor algo muy sencillo, no siempre se da, pero cuando yo lo veo de esa manera, extraños se convierten en familia.
Ujú. Tengo una historia y aprovecho de mandarle un saludo. Es un pastor amigo que sé que nos escucha en Chile, Gonzalo. Él estudió en Argentina hace muchos años atrás y teníamos amigos en común cuando nosotros vivíamos allá. Entonces él fue con su esposa a visitar el Instituto Bíblico en Argentina y estos amigos en común me dicen, oye, van a ir unos amigos, te los encargo. Y me acuerdo que ya tenían su hospedaje ahí, llegaron de noche y sabíamos, los chilenos nos gusta mucho el té, estaba bien frío, era invierno. Y cuando llegaron, supimos que fuimos, oye, bienvenidos, nos dijeron de ustedes, perfecto, y les preparamos ahí unas bolsitas de té. No Ujú. era, en un sentido no era nuestra responsabilidad, pero Ajá. dijimos, oye, son amigos de unos amigos, y nunca pensamos que el impacto de esas bolsitas de té iba a generar una amistad hasta el día de hoy. Mm. O sea, compartimos hasta vacaciones alguna vez. Mira. Cada vez que íbamos de Argentina a Chile, pasábamos por su casa. Y hasta el día de hoy mantenemos contacto. Cuando estuve en mayo, nos volvimos a ver. Y ha sido muy, muy hermoso. Y siempre él recuerda. Y pensar que todo partió por una sencilla bolsita de té. Pero uno Mm. nunca dimensionó el efecto que podía tener en el sentido de terminar generando un lazo más profundo Claro. a través de eso. Y creo que uno no lo tiene que hacer pensando en eso, porque por ahí genera la expectativa de, yo, para que seamos amigos, por algo Ajá. te estoy. Eso es comprar una amistad. Pero tener romper esa barrera, porque tú lo dijiste, voy a servir, pero al que no conozco, pero nunca lo voy a hacer parte de mi círculo. Pero cuando Dios usa el servicio Ujú. para generar ese vínculo familiar, cambia absolutamente la forma en que vemos el servicio. Entonces, ahí es donde el servicio se transforma en esa práctica espiritual que crea tiempo y espacio para que el poder de Dios se manifieste. Ujú. Porque se derrama el amor de Dios para ser extendido a otros. Al ser motivado por el amor, no estoy buscando el reconocimiento. Sí. Estoy aprovechando al máximo mis capacidades y los recursos que Él me da y soy efectivo en la extensión del reino de Dios, que es lo que Dios busca. Se te dio 5, pues bueno, dale, a lo mejor tienes 2 o 3 en la Ujú. mano. El problema es que algo tienes en la mano, hay recursos, pero si los guardas, Claro. no extiendes el reino de Dios. Sí. Y empezamos a convertir a extraños en familia y eso tiene que ver con el mismo carácter de Dios. Ujú. Entonces, claro que el servicio como estilo de vida termina siendo una práctica que crea tiempo y espacio. Cuando yo lo hago, pensando en cómo iniciamos, ¿no? Como un simple acto de servicio. Ujú. Uf, qué pesado que es. Pero ya cumplí, listo, checklist. Correcto. Ya hice mi servicio cristiano de la semana. Estoy guardando mis coronas. Listo. Sí, sí. Y yo creo que también cambia mi manera de ayudar, de estos actos de servicio, porque como lo estoy viendo en beneficio de la otra persona, ¿no? Hay veces donde quizás mi ayuda debería de cambiarse, ¿no? Pienso en, no sé, una persona que tiene problemas de adicción. Entonces, como que, oye, mira, necesito tal o cual cosa, ¿no? Y como que, está bien, yo le voy a ayudar y, o sea, yo sé que no va a cambiar nada, no va a ser bien, no, siempre va a estar la misma dinámica, pero está bien, ahí, toma. Otra cosa sería, a ver, ¿cómo puedo darte las herramientas? ¿Cómo puedo ayudarte de tal forma que tú te vuelvas hermano? Tú te vuelvas una persona que comparte comunidad conmigo. Porque eso es muy diferente. Entonces, lo mejor, en vez de simplemente darle algo, lo que sea, decir, ven, o sea, acompáñame, quiero que aprendas esto, ¿no? O sea, quiero que, no sé, estoy tirando cosas al aire, Sí. pero la idea es, o sea, cuando la meta es, yo quiero que tú tengas un lugar a la mesa y no es, quiero servirte lo suficiente para que te vayas. Esa es una gran diferencia. Porque al final, lo que dice el apóstol Pablo es de que debemos hacer bien a todos, especialmente a los de la familia de fe, en Gálatas capítulo 6, versículo 10. Siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Entonces, cuando yo estoy sirviendo, sirvo como una oportunidad para extender
el mensaje del Evangelio, de lo cual vamos a hablar la próxima semana. Pero también, entonces si son personas que no son parte de la familia de fe, les sirvo con esa posibilidad de que se vuelvan parte de la familia de fe. Y si ya son parte de la familia de fe, les sirvo para que ellos puedan tener ese lugar en la mesa de comunión conmigo. Así que, buenísimo. Seguimos. Nos quedan dos. Testimonio y gratitud. Gratitud. Y uno de cierre. Ajá, ¿Ha sido quizás es la serie más larga que hemos hecho hasta ahora? Creo que la muerte de Dios fue... Sí, ¿no? Pero no sé si fueron tantas. Bueno, es que como incluimos todas las prácticas, introducción y cierre. Claro, está bien. Sí, bueno, gracias por permitirnos irnos por las ramas. Pero bueno, este es el espacio. Así que sigamos conversando. Dudas, preguntas, entre semana _podcast. Ya hay varios que han estado mandando sus preguntas. Entonces vamos a aprovechar a responderlas todas en ese último episodio. Y gracias a todos los que son parte de lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.